Hola, como siempre, bienvenidos a esta nueva carta blanca. Y en el día de hoy, o la carta de hoy, pues no es otra cosa que, bueno, en primer lugar no sé a quién mandársela porque sin duda está inspirada, digamos así, en pues una pequeña vivencia que he tenido esta semana y como siempre, pues, en la consulta, ¿no? Entonces venía un señor ya pues un poco mayor y con bastante sufrimiento y bueno, entre ir y venir para visitarme, pues hizo ni más ni menos que pues, más de 500 kilómetros, ¿no? Porque venía de un pueblo de la Sierra de Córdoba, pues que bueno, lo que supone para él un gran esfuerzo en muchísimos sentidos, ¿no? Por trayecto, por dolencia y un montón de cosas, ¿no? Entonces, cuando amablemente, pues, o lo más amable posible, nos hicimos una pequeña entrevista y bueno, y una pequeña información sobre sus dolencias. Entonces, claro, ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando, lógicamente, pues son todo clínicas privadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando este hombre, pues me dijo que no tenía capacidad económica suficiente como para poder resistir un tratamiento que, bueno, pues, si le dijimos que tenía que estar viniendo casi todos los días durante 2 meses, pues eso ya era mucho sufrimiento independientemente del que él ya traía desde hacía años. Entonces, cuando él se marchó, a mí me quedó una sensación pues bastante preocupante, de tal manera que, bueno, pues toda la tarde tuve pues dolor en el pecho porque me quedé con muy mala sensación. En el sentido que, y tampoco voy a decir ni que quizá eso no sea importante porque, bueno, eso es una cosa circunstancial, ¿no? Pero este señor yo pensaba que vino, después de hacer tantos kilómetros y tantísimo esfuerzo, vino con una enfermedad y se marchó de mi casa con 2 enfermedades. Entonces, eso para mí ya es bastante preocupante, ¿no? En el sentido que él vino con lo que fuese y se fue con lo que vino, más con la pena, más la pena que supuso que por estar deteriorado también económicamente, pues yo no lo pude tratar. Entonces, claro, usted o cualquiera que me esté viendo, pues podrá decir, pues valiente asqueroso, ¿no? En el sentido que no ha tenido la suficiente caridad como para tratar a esa persona, ¿no? Entonces, nosotros, o yo personalmente, estoy hablando de lo que yo he sentido. Yo no puedo hacer eso, en primer lugar, porque si no ya crearíamos un precedente que tampoco es eso. Y también faltaríamos el respeto pues, a otras personas que evidentemente pagan. Y la cosa es así de cruda o de cruel. Entonces, yo me planteaba muchas cosas, sobre todo pues, pensando ya pues, en la pequeña trayectoria que llevamos en cuanto pues, a profesional de la medicina, digamos los últimos 15 años, por ejemplo. Entonces haces un rápido repaso, por tu mente van pasando muchas imágenes y muchos recuerdos y el por qué y cómo hemos llegado hasta aquí y qué hemos hecho y cómo hemos trabajado, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso también sigue siendo de muy poca importancia en ese sentido, ¿no? Sino lo que todo se enfoca o todo se mira para ese caso concreto y de esa persona que tuvo que marchar porque no tenía nivel económico. Entonces la pregunta que yo siempre me hacía, y sobre todo ahora con esa tranquilidad de que han pasado 15 años y no ha pasado uno, y que como cuando éramos médicos, pues digamos un poco más jóvenes, pues aparte de que tenías mucha más fuerza, tenías mucha más ilusión, también tenías menos experiencia, pero sin embargo supongo que como todos los profesionales, pues esa cuestión vocacional pues parece ser que no se ha perdido. Entonces, claro, ahora las circunstancias 15 años después no son las mismas que al inicio en cuanto a muchísimas cosas, ¿no? Pues antes comías menos y menos veces y peor, ahora ya comes por lo menos 3 comidas diarias y más o menos caliente y pues ahora estás más tranquilo en todos los sentidos, con lo que supone el poder pues venir aquí con más frecuencia, digamos, pues viajar más cómodamente y una serie de cosas, digamos, materiales, o que gracias a ese material puedes hacer una serie de cosas para continuar pues haciendo
o mejorando en lo que es tu propia profesión, o digamos reinvirtiendo de una forma más cómoda para mejorar, que es lo que se trata en cualquier aspecto de tu vida, ¿no? Pero el caso es que ese señor se marchó. Y pues eso, pues de verdad, que me fastidió enormemente. Y supongo que es una mínima parte para lo cabreado y lo apenado que se marchó el hombre, ¿no? Otros ahora 200 y pico kilómetros de vuelta a casa y con las manos vacías y, por supuesto, pudiendo tener una pequeña oportunidad, quizá, que no se sabe si hubiese dado resultado o no, pero sobre todo el ámbito de esa ilusión se resquebrajó rápidamente, ¿no? Entonces yo decía, digo, bueno, si hablando personalmente, pues como un simple acupuntor, no más, pues digamos que yo ya no tengo ningún tipo de necesidad, en el sentido de que después de haber sobrevivido estos 15 años, pues con la trayectoria que haya sido, eso da igual, ya por lo menos ya te da la tranquilidad, no con 25 años como cuando empezabas o terminabas esa medicina, ¿no? Entonces ya te da mucha más tranquilidad y, por supuesto, ya como acupuntor la necesidad es mínima si cabe. ¿Por qué? Porque hablando o sintiendo personalmente, pues uno se dedica a hacer su trabajo, a cuidar más o menos a sus enfermos, y con eso, cumpliendo día a día, pues más o menos el domingo puede ir tranquilamente a pasear, por decirlo de alguna manera, y estar mucho más tranquilos. Pero como animal social, pues, y que ha nacido en un sitio muy determinado y tiene una nacionalidad muy concreta, y bueno, pues más o menos pues puede sentir lo que puede sentir como otra persona en el otro lado del mundo, pues también tengo que pensar un poco, generosamente también, aunque muchas veces es cierto que no puedes decir una serie de cosas que te gustaría decir, también es cierto, ¿no? Entonces, como animal social, o pensando un poco socialmente, por supuesto con esa generosidad, pero sabiendo, o mejor dicho, teniendo la posibilidad de que ante esa tranquilidad que hemos ido ganando con el tiempo, pues te puedes dedicar un poquito pues a otras cosas, pues por supuesto sin que tus libertades estén mermadas y lo que tu sentimiento o tu palabra o tu opinión pues nadie te la recorte y poderla decir libremente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo me preguntaba, digo, bueno, entonces esto que estoy haciendo ahora en una clínica privada que yo mismo he parido, y una clientela que más o menos me ha aguantado, y porque su razón ha tenido, y que gracias a esos enfermos yo sigo existiendo como acupuntor, y que por supuesto me pagan y me ayudan a vivir cada día mejor. Entonces, en este sentido, ¿por qué este señor que se ha tenido que marchar con las manos vacías y con dos enfermedades y no con una como vino al principio, antes de pasar el umbral de mi puerta, entonces ¿por qué yo no podría dedicarme pues igual de serio, igual con la misma profesionalidad y con la misma vocación y con la misma mala leche y con el mismo tipo de peinado y con el mismo traje y con la misma pulsera, digamos así, o con el mismo botón, quiero decir, pues en un sitio oficial, para que estas personas por lo menos se marchen con la misma enfermedad, no se vayan con dos? Entonces, para mí eso es una buena pregunta. Entonces, en el día de hoy, recién comenzado el siglo, digamos así, y por no poner fecha, que no merece la pena, pues podríamos decir que la pregunta del siglo podría ser esta precisamente, tanto como hablan el partido del siglo, o el acontecimiento del siglo, o la boda del siglo. No, esta puede ser que sea la pregunta del siglo, en cuanto a la evolución de la medicina en general, podría ser esta la pregunta. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque es muy de justicia social, que todas las personas, sean de una estatura o de otra, o con un nivel económico o con otro distinto, vistan así, vistan así, pues que tengan derecho a pues poder ser tratados con esta medicina, con acupuntura en concreto, y de una forma libre, como esta persona, una vez
que hablando un poco sobre ganaos, ¿no? Digo, esta persona no era un torito recién escudillado o recién parido, sino que esta persona, en cuanto a múltiples tratamientos, en cuanto a evolución de años de su enfermedad, en cuanto a visitación o a visitas a distintos especialistas, y completamente mareado dentro incluso de ese sistema social o dentro de esa seguridad social, pues digamos que es un toro vitorino de 5 años en 5.500 plazas toreado, absolutamente sin ningún resultado, excepto el diagnóstico o más o menos el tratamiento que él me comentaba, y que siento vergüenza por haberlo tenido que despedir en ese sentido. Pues me decía que él se tenía que estar acostumbrado, o le dijeron que se tenía que acostumbrar a ese dolor y vivir con ese dolor, porque sencillamente eso le ha tocado. Entonces el tema creo que es bastante serio y bastante grave, y siento que yo tenga que ser ese protagonista junto a ese señor, y que yo encima le haya producido sencillamente con un no rotundo, pues que haya tenido que marchar con esa imposibilidad. Entonces, en ese sentido, bueno, está claro que la cuestión de la pregunta que estábamos diciendo, el por qué no nos podemos dedicar eso delante del público en general sin ningún tipo de discriminación, ni económica, ni por supuesto ningún otro tipo de discriminación. Entonces, en ese sentido, quizá estamos hablando en ese sentido porque yo no sé quién podría tener la responsabilidad de ponerse enfrente, igual que me estoy poniendo enfrente yo, por esto que me ha pasado esta semana pasada. ¿Quién va a ser el responsable de poder ejecutar esta idea o intentar paliar este mal sentimiento que 2 personas se han llevado, porque las circunstancias así lo han demandado en ese sentido, ¿no? Entonces yo no sé exactamente quién puede ser, pero dentro, cuando hablamos de la calidad de la medicina, que parece ser que últimamente pues nos están atosigando, y estamos atosigando demasiado, pues en todos los medios de comunicación, ¿no? Pues todos los periódicos ahora traen su columna o sus hojas especiales para la salud. Pues las revistas especializadas las hay a punta pala. Todas las televisiones habidas y por haber, pues ahora tienen programas en cuanto a calidades de vida y no sé qué, y no sé cuánto, y comer esto, y el médico y el especialista. Quiero decir que entonces muchas veces la calidad de la medicina en ese sentido es tal calidad siempre referido a un resultado y por supuesto a una eficacia, como hemos dicho muchísimas veces, ¿no? Entonces dentro de ese sistema de seguridad social, evidentemente pues muchos de ustedes dirán, bueno, es que acupuntura pues evidentemente hay ya en los hospitales. En mi propia ciudad, en Sevilla, ya hay acupuntura gratuita para todos los socios, digamos así, todos los socios de la seguridad social, en el sentido que, bueno, y socios son trabajadores, todos trabajadores, o todos los que tienen que pagar esas cuotas de la seguridad social, donde, bueno, pues ya sabemos todos, ¿no? Entonces, evidentemente, acupuntura gratuita la hay, pero yo, sin tener nada, absolutamente nada personal, en absoluto en contra o ni a favor tampoco de los profesionales que ejercen esa acupuntura o esa medicina natural dentro de esos hospitales. Yo conozco uno, en ese sentido, bueno, eso digamos, y ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión, eso es una vil tapadera para, yo no sé si será o para unas medidas políticas o un chanchullo más dentro del sistema de la seguridad social, en el sentido de que a una persona, yo a mis pacientes jamás, ni a las personas ni los profesores que a mí me han enseñado esta ciencia, de que yo le pincho 2 agujitas, le pongo 2 colgajos por las orejas y venga usted dentro de un mes, y así sucesivamente, en el sentido, se intenta abarcar a una sociedad pues más o menos amplia. También es cierto que un acupuntor tampoco puede ver pues a un distrito entero sevillano, bueno, sevillano o de La Coruña, me da exactamente, o de Zaragoza, me da exactamente lo mismo.
porque eso es imposible, físicamente imposible. Entonces la cuestión, con un pequeño equipo se ha montado un servicio de clínica de dolor o yo que sé, donde hay una serie de profesionales, no solamente acupuntores, entonces a un paciente que quiere elegir libremente, pues se pone sus sesiones y se acabó la historia. Entonces yo recuerdo que a mí, bueno, yo tengo pacientes que seguramente pues me han venido de esa clínica, como seguramente pues habrá habido otros pacientes míos que habrán ido pues a esa clínica del dolor, con la diferencia de que, bueno, una es gratuita y la otra evidentemente no es gratuita. Pero yo a ninguno de mis pacientes, ni a ningún paciente de los profesores que me han educado y me han enseñado esta ciencia, repito, pues han pinchado y han dejado la siguiente sesión para dentro de 2 o 3 meses. ¿Por qué razón? Porque la eficacia es, en ese sentido, o en la inmensa mayoría de los casos, es completamente ineficaz. Es como si, bueno, yo tengo poco antibiótico para una simple infección, entonces yo doy una pastillita y yo vuelvo a dar otra dosis pues a las 48 horas. Pues mire usted, pues la dosis de estos 500 miligramos pues va a estar en sangre durante un tiempo, por supuesto muy limitado y se sabe perfectamente, y de aquí a las 48 horas lo que queda en sangre pues es una cantidad suficiente como para tal bacteria pues que se esté pues, muriéndose pero de la risa, ¿no? En el sentido porque la ineficacia de ese tratamiento o la cadencia con lo que se ha aplicado, eso es completamente imposible de que haga ningún tipo, repito, de eficacia, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí no me vale, y creo que ya vamos demostrando más que nada por la información en cualquier sentido de que con acupuntura, como la medicina primaria, pues necesita su cadencia, eso ya, sobre todo las personas que de una manera u otra pues hayan visto un poquito este mundo como paciente, que aquí a nadie se le dice pues pinchamos hoy como primer día y venga usted dentro de 2 meses o dentro de un mes. ¿Por qué? Porque eso va a crear más que nada una gran desilusión, aun siendo medicina gratuita, Entonces, en ese sentido, pues seguramente se va a quedar con otras 2 enfermedades. La primera, porque si quedara como estaba, daño no lo va a hacer, por supuesto, y segunda, pues una gran desilusión, que hoy en día, o una falta de ánimo, o digamos otra puerta que se ha vuelto a cerrar. Entonces, en ese sentido, pues la cosa está bastante clara. Entonces, en ese sentido, para cubrir expedientes o medidas políticas, vengan del partido que sean, o vengan de la dirección de un hospital que sea, y yo le juro a usted, o le doy mi palabra, que no tengo absolutamente ningún interés y ninguna necesidad de entrar en ninguna clínica del dolor, de ningún hospital de la Seguridad Social en ese sentido. Porque, en primer lugar, y le vuelvo a repetir, y no me jacto de ello, que no tengo absolutamente ninguna necesidad, porque en mi casa estoy muy tranquilo haciendo estas actividades dentro de la Fundación, con una tranquilidad, digamos, total, ¿no? En ese sentido. Entonces, claro, pero la gente seguirá pensando, o usted seguirá pensando, que porque no tengo derecho a estar pues tratado como si fuera una clínica privada, y lógicamente pues que esa medicina para mí sea gratuita, porque yo soy socio y durante un montón de años y un montón de meses, o todos los meses, o bien yo en plan autónomo, o bien mi patrono se ha estado rascando el bolsillo para yo tener cierta calidad en los tratamientos de la medicina, o tener calidad en la medicina. Y eso lo vemos tal y como estamos ahora, pues el pueblo, estamos diciendo pues para el pueblo, pues aparte de que estará un poco mareado, pero por lo menos mareado porque las aguas parecen ser que están ya más turbulentas. ¿Por qué? Porque la gente está opinando ya en muchos sentidos, y cuando hay 2 fuerzas así, lógicamente el agua que estaba más o menos tranquilita, pues ya está un poco más alterado, ¿no? Ya no está tan esa calma chicha, ¿no? Ni muchísimo menos. Entonces, ¿eso dónde se ve? Pues eso se ve en todos los sitios, quiero decir. Ahora hay una auténtica guerra. ¿En qué sentido? En que muchas veces el sistema de seguridad social, que según dice el ministro de Sanidad, pues está diciendo constantemente, lo vemos por televisión, en la televisión de todos, ¿no? Fundamentalmente, y otras privadas también, que es que la medicina ha mejorado mucho, o la seguridad social ha mejorado mucho, porque han puesto
50 camas más en no sé qué hospital y han puesto rollos de papel higiénico en los váteres públicos para perfumarnos el culo a los enfermos, o cortinas nuevas, o se ha aumentado no sé qué cuántas más auxiliares o no sé qué. Pero mire usted, a mí eso me da sencillamente igual. Quiero decir, bueno, no me da igual, cuantos más hospitales, joder, pues mucho mejor, ¿no?, en ese sentido. Pero el crear número de camas, o que digamos estadísticamente la calidad de la medicina o la calidad de un sistema sanitario mejore, o sea, mucho mejor respecto a ese número de camas aumentado, o más cortinas nuevas, o rollo de papel higiénico perfumado, bueno, eso son cosas que son secundarias, señor ministro, quiero decir. Por supuesto que son importantes, pero no son vitales. Aquí lo que es importante realmente es como ese señor, que yo soy responsable de que se fuera con pena y con su enfermedad, pues entrega su vida, digamos así, al médico. Igual me da que sea el médico A o B o que sea quien sea, el terapeuta que sea, y entrega su vida. Entonces él tiene derecho perfectamente a que, una vez que ha entregado su vida por confianza y por supuesto porque ha pagado durante un montón de tiempo, pues tiene derecho precisamente a eso, no independientemente, el que ahora digan también que ahora las habitaciones de los hospitales son individuales, no como hace unos años que había 2 y 3 personas, y bueno, y hace muchísimos años pues eran auténticas salas, que eso eran, en fin, pues prácticamente pues un montón de gente, ¿no?, en ese sentido. Bien, eso son medidas secundarias, pero lo que la gente quiere, el enfermo quiere, es recibir una calidad en el tratamiento, una calidad de la medicina, y eso significa la eficacia y la curación en ese sentido. Entonces, por supuesto que aquí hay que aunar muchísimas cosas, aunar. Hombre, el pueblo, por supuesto, la gente está ya escuchando muchísimas cosas y ya va creando otras opiniones libremente. Entonces, claro,